Muchas gracias. Adelante, bueno, va a seguir la doctora Julieta Rojo, quien nos va a hablar sobre enfermedades infecciosas transmitidas por transfusión, panorama internacional y en México. Muy buenas noches tengan todos ustedes, señor presidente, doctor David Kersenovich. Muchas gracias por la invitación, doctor Ambriz. Yo les voy a hacer un panorama muy rápido y breve de lo que es la seguridad transfusional con respecto a enfermedades infecciosas transmitidas por infección, panorama en México y a nivel internacional. Más de 92 millones de unidades de sangre son recolectadas al año por tres tipos de donantes, como bien lo dijo el doctor Ambriz: voluntarios y altruistas, reposición y pagados. En México nosotros estamos en el nivel más importante de reposición y pagados, tenemos únicamente 3% de donación voluntaria y altruista. 5% de las donaciones son recolectadas en países de alto índice de desarrollo. Los países se dividen según la Organización Mundial de la Salud en muy alto índice de desarrollo, alto, que es en el que se encuentra México, mediano, bajo y algunos que no se cuenta con datos. Únicamente 62 países, en su mayoría de alto índice de desarrollo, tienen su esquema está basado 100% de donación voluntaria no remunerada, y estos básicamente son los países europeos. 40% colectan menos del 25% de sus unidades a partir de donantes voluntarios no remunerados, y ese es el caso de América Latina. El objetivo de la OMS es que en el año 2020 todos obtengan el 100% de unidades de sangre de donantes voluntarios no remunerados. Aquí tenemos entonces la donación de sangre total por 1,000 habitantes. Esta tasa habla de suficiencia. En el caso de México tenemos suficiente sangre según la tasa que marca la OMS, que son 100 donadores por 10,000 habitantes. Sin embargo, 97% vienen de donaciones de reposición, y aquí vemos que los países que tienen baja densidad de población, como los países europeos, son los que tienen mayor índice de donación voluntaria, y los que tienen mayor índice de población son los que tenemos menor índice de donación voluntaria. Y con respecto al tipo de donación, aquí lo vemos que los países de alto índice de desarrollo es básicamente voluntaria no remunerada. En el caso de México, aquí tenemos que la mayoría es de reposición, y en los países de bajo índice de desarrollo incluso tenemos donaciones pagadas. Y aquí tenemos la donación voluntaria no remunerada, que en el caso de México nos encontramos en los que tienen menos donación voluntaria. Entonces, si dividimos estos en los tres índices de desarrollo, tenemos que existen cerca de 8,000 servicios de sangre en 159 países que reportan colección en promedio de 10,000 unidades del año. La OPS marca que para que los bancos sean sustentables y seguros tienen que tener por lo menos 10,000 donadores al año. El exceso de servicios de sangre disminuye la seguridad sanguínea, no la aumenta. El caso de México es que tenemos 554 bancos de sangre, de los cuales solamente 120 cumplen con los parámetros de la OPS de tener más de 10,000 donadores al año. En 39 países, principalmente de África, no se tamizan los marcadores obligatorios de HIV, hepatitis B, hepatitis C y sífilis. 47% de las donaciones en países con bajo índice de desarrollo son tamizadas en laboratorios que no tienen control de calidad. Entonces se observa en los países de bajo índice de desarrollo una alta prevalencia de marcadores infecciosos comparada con las de los países de alto. Entonces la estrategia es incrementar la donación voluntaria, tener laboratorios certificados y hacer el 100% de los tamizajes serológicos. Lo que sucede en América Latina es que ya la mayoría de los países en los últimos años hacen el 100% de los marcadores más importantes. México hizo un esfuerzo particular en tamizaje de T-Cruci, porque somos un país endémico para enfermedad de Chagas, le incrementó de 36% a 88.8% hasta el 2012, lo que se refiere a T-Cruci, y en la nueva norma que voy a hablar más adelante ya es una prueba de obligatoriedad en todos los bancos de sangre y no solamente en las zonas endémicas. ¿Qué ha sucedido con el tiempo?
que debido a los cambios climáticos, los demográficos de los donadores, los viajes a regiones endémicas y la migración, el perfil de riesgo del donador ha cambiado y como ejemplo tenemos la incidencia de malaria, dengue y enfermedad de Chagas en el caso de México. Hablando de Chagas, aquí tenemos la prevalencia de los anticuerpos, incluso en España ya se encuentra 1% de los donantes y estos provienen de América Latina. Se hablaba de una enfermedad emergente, pero no es tal, es una enfermedad transportada por la migración a otros países y nosotros nos encontramos entre el 1 y el 5% de prevalencia, aunque tenemos subregistro de datos porque no está mapeado todo el país al respecto de los bancos de sangre. Y aquí tenemos los casos de donantes seropositivos a la prueba de T-Cruci en Estados Unidos. Entonces, como vemos, la migración está influyendo en el perfil de los donadores. Otro rubro para hablar de transmisión de enfermedades infecciosas es el procesamiento de la sangre, ya que solamente 31% de esta está colectada en países con alto índice de desarrollo, de bajo índice de desarrollo, es separada en componentes sanguíneos. Entonces, la capacidad de proveer a los pacientes con el componente sanguíneo específico está limitada principalmente en países africanos y en algunos países del Caribe. Y aquí lo que tenemos es los que reportan la separación de unidades de sangre en componentes. Nos ubicamos nosotros en los de mediano índice de desarrollo. México, Brasil y Argentina fraccionan en componentes sanguíneos el 72%. Todavía se transfunde sangre total, lo que no debiera ya ser. Como vemos en los países bajos, la mayoría transfunden sangre total y en los países desarrollados casi no se usa la sangre total. Y cuanto al uso adecuado de sangre y su trazabilidad, como decíamos, nosotros todavía no tenemos un sistema de hemovigilancia. Solamente 106 de 160 países cuentan con guías de uso clínico de sangre. Nosotros contamos con algunas guías, sin embargo, desafortunadamente no son respetadas en la mayoría de los hospitales y nos volvemos a encontrar en los países de mediano y aquí tenemos el uso adecuado de la sangre y su trazabilidad es solamente del 30%. Países que cuentan con políticas nacionales de sangre, de los 64 países que reportaron no tener una política nacional en el 2004, 30 han formulado sus políticas para el año 2000 y aquí tenemos la diferencia. Y luego tenemos los países que reportan tener legislaciones específicas, volvemos a ver las diferencias entre los índices de desarrollo. La OMS marca establecer servicios de sangre organizados, con forma adecuada y infraestructura suficiente, asegurar que la sangre recolectada venga de donadores voluntarios, el tamizaje y buenas prácticas de manufactura y además dar cursos para racionalizar el uso de la sangre y evitar transfusiones innecesarias, principalmente en los grupos de mayor uso, que son los cirujanos, los anestesiólogos, ginecobstetricia y pediatría, y se trata de implementar sistemas de calidad en los servicios. Bueno, esto fue el panorama internacional y con respecto a México, el esfuerzo que ha hecho México, las estrategias para aumentar la seguridad y la cobertura, ha sido la regionalización de los servicios. ¿Esto qué implica? Que existan menos bancos de sangre, que se concentre el tamizaje y básicamente hemos trabajado con los centros estatales de la transfusión sanguínea, de los cuales 15 ya se encuentran de los 32 regionalizados. Hemos promovido la donación voluntaria y no remunerada a través de colectas externas, principalmente en universidades, sedes diplomáticas, empresas y sedes religiosas. Lo hacemos desde el Centro Nacional de la Transfusión y coordinado con los centros estatales todas las semanas. Hemos actualizado la norma oficial mexicana desde el 93 y actualmente ya tenemos una norma actualizada que incluye, como se habló, infraestructura, que incluye el tamizaje obligatorio, las buenas prácticas de manufactura, incluso también repartimos muchas guías de clínica para principalmente neonatología y obstetricia. Se han llevado a cabo 13 cursos regionales de medicina transfusional y se han entregado más de 2,000 guías. Aquí están todos los estados en los que seguimos impartiendo estos cursos de medicina transfusional junto con el esfuerzo de los centros estatales de la transfusión. También tenemos un programa de control de calidad externo en serología e inmunomatología en todos los bancos de sangre a nivel nacional, que a partir de la nueva norma ya es obligatorio. Actualmente solamente han participado 53% de los 554 bancos de sangre y sin embargo así creo que es un éxito. Hemos incluido cuestionarios ad hoc en la historia clínica para donantes, no solamente de zonas endémicas, con respecto a las enfermedades de Chagas, dengue y malaria. En resumen, la seguridad de la transfusión sanguínea depende de varios factores.
Políticas nacionales de sangre con las que contamos, hemos contado con mucho apoyo de la Secretaría de Salud, tenemos una norma vigente y actualizada. Donadores de sangre deben de estar informados. La gente no sabe cuáles son los requisitos para ir a donar. Profesionales de salud capacitados en el tema de medicina transfusional, dejar de vivir de usos y costumbres y apoyarnos en medicina basada en la evidencia. Queremos tener laboratorios acreditados en todos nuestros bancos de sangre, con pruebas de tamizaje validadas y finalmente, esto como todo es un trabajo de equipo. Yo les agradezco su atención.